Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos acá en el tercer webinar de este curso abierto que estamos haciendo en el marco del You Like IEF de este año. Es nuestra segunda vez que hacemos este curso. Este es el webinar 3, en donde vamos a estar hablando de cooperación digital y también vamos a hablar de ciberseguridad, al igual que tendremos un panel donde van a estar, donde hablaremos sobre las distintas posturas acerca del multi-high level body que se ha creado dentro de la estructura del IGF. Bueno, mi nombre es Juan Pájaro Velázquez, los voy a estar acompañando a todos y todas el día de hoy con la moderación. Soy integrante de YouSee y uno de los organizadores de este año del You Like IGF. Hoy nos van a estar acompañando Bruna Dos Santos. Ella es coordinadora de Advocacy en Data Privacy Brasil Research y miembro de la coalición Derechos en las Redes. Participó activamente en las actividades que llevaron a la aprobación del Marco Civil de Internet y la Ley General de Protección de Datos Personales, licenciada en Derecho por el Centro Universitario de Brasilia y especialista en regulación, privacidad y protección de datos y derechos de la era digital. También va a estar acompañándonos Marilyn Neustral. Ella es directora del IDDLA y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es consultora para Naciones Unidas en la coordinación del Policy Network en Meaningful Access. Fue miembro del Comité Asesor Multi-Stakeholder del Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas desde el 2017 al 2019. Tenemos a Roberto Zambrana, también va a estar con nosotros en el debate. Es ingeniero electrónico con maestría en redes de telecomunicaciones, docente de pregrado y posgrado en varias universidades de Bolivia, facilitador del programa de capacitación de Internet Society, asesor senior y directivo de varias entidades públicas y privadas, presidente y actual tesorero del capítulo ISO de Bolivia, miembro del Comité Científico de Diálogo Global Ciudadano sobre el futuro de Internet, We the Internet, miembro del grupo asesor del Secretariado de las Naciones Unidas para el Foro Mundial de Gobernanza de Internet y miembro del Consejo Directivo de capítulos de ISO, el Charter Advisory Council. Y por último tenemos a Nicolás Fiumarelli, es ingeniero de computación, egresado de la Universidad de la República de Uruguay. También actualmente está estudiando ciencias de la computación en la misma institución. Trabaja como ingeniero de software y redes en el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, la NIC, desde 2012. Nicolás ha participado en el desarrollo como RPKI y RDAP y que buscan mejorar la seguridad y estabilidad de las redes y enrutamiento de Internet. A su vez es cofundador del UIGF en Uruguay, una organización sin fines de lucro que inició sus actividades en 2016, cuyo objetivo es desarrollar capacidades y promover la formación de jóvenes relacionados en temas de gobernanza interna. Bueno, dando formalidad a todas las presentaciones, empezamos con Raquel, que nos va a hablar de cooperación digital. Raquel, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Juan, y buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas todo para de dónde vienen. La verdad que es un gusto estar acá con el webinar abierto de los jóvenes y ojalá luego estemos en la QGF, el IUF, la QGF mismo, siempre con ese espíritu muy bueno y buena energía que viene. Hablo en mi mejor portuñol, como decía Juan, vengo de Brasil, entonces si no me entienden por alguna razón, me avisan y con mucho gusto puedo aclarar algunas de las palabras que vienen más en portugués que en español. Hoy el tema que me tocó fue justamente el tema de la cooperación digital. Y a mí me gustaría en los próximos 15 minutos que me tocan justamente pasar 3 preguntas clave. La primera,
¿Cooperación para qué? O sea, digital puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero precisamente hablamos acá de gobernanza de Internet, ¿no? Entonces, tocar en ese punto que es la cooperación y más allá, ¿no? La cooperación en los temas que le tocan al Internet. El segundo punto tiene que ver con el concepto. ¿Qué es esa cooperación digital que estamos hablando? ¿No? ¿Cómo definirla? ¿Cómo hacerlo esa visión del entorno, ¿no? Que estamos hablando? Y el tercer es, ¿de dónde viene y para dónde vas? O sea, hay que entender cómo llegamos a ese concepto de cooperación digital, que por supuesto no viene ahí aleatorio, no es algo creado por una eventualidad, es algo que viene de una construcción y que tiene un gol, que tiene un objetivo más adelante, ¿no? Y con eso lo que espero es ayudarles en todo ese curso abierto a conectar las puntas, ¿no? Mirando un poco la agenda y el programa que ya tuvieran ahí con los anteriores, entender dónde nos ubicamos con el tema de cooperación digital, pero por qué las cosas vienen ahí encajaditas, ¿no? Vienen una detrás de la otra para entender. Pues yo, bueno, hace un par de semanas justamente daba una clase que tocaba el mismo tema de cooperación digital. Y algunos no eran conocidos del mundo de Internet. Y empecé entonces a hablar de algunos de los fundamentos de Internet. Yo sé que ya tuvieran ahí una clase genial acerca del tema. Pero les voy a hacer un ejercicio y quizá una provocación en buen sentido. Cuando hablamos de Internet, pensamos que es algo que tiene fundamentos técnicos definidos, ¿no? Sabemos que hay un protocolo. Sabemos que es algo que debería ser universal, debería llegar para todos en cualquier lugar. Es algo que con la pandemia, por ejemplo, lo miramos con mucho más cuidado, sobre todo para que llegue, ¿no? Esa universalización, para que llegue a todos y lo miramos, lo utilizamos mucho más. También tienes una versión, un problema que es una preocupación global, pero que la verdad la conectividad es algo muy local, muy cerca, ¿no? de una acción de las personas. Es algo que le interesa a múltiples partes, es algo que ya sabemos, les toca a los gobiernos, les toca a los proveedores, les toca a los individuos, a los ciudadanos. Y la verdad, cuando presentaba esos conceptos ahí, que yo hablé muy rápido, pero porque estoy segura que ya muchos tienen esa base del conocimiento, viene un clic. ¿De qué estamos hablando? ¿De Internet o de agua? ¿Qué? Varios puntitos ahí de interrogación, ¿no? Estamos hablando, podríamos mucho bien hablar de agua con todos esos conceptos. Agua, como conocemos, tiene un protocolo técnico, o sea, es H, ¿cómo se dice? HWO en español. Sabemos que todos deberían tener acceso al agua. Sabemos que en los días actuales deberíamos usar mucho más la agua, sobre todo para lavar las manos con la pandemia. Nos toca a todos y podemos explorar mucho más en ese sentido. Nos toca a veces a más de un estado, nación, ahí cuando estamos en la frontera. Puede ser agua dulce, agua salada, o sea, puede ser también una versión fake de agua. Eso puedo hacer la broma que se parece con agua, pero cuando te tomas te ves que fue desinformado. Puede ser vodka. En esa clase tenía algunos mexicanos que quizás están acá en la platea, me decían, bueno, pues es mezcal igual, ¿no? Tequila. Y la verdad, o sea, no quiero explorar mucho más el tema, pero quería traerlos para una visualización
que el tema de cooperación digital, o sea, los temas de Internet, no están aislados solamente porque las nuevas tecnologías son disruptivas, porque sí, eso es uno de los puntos. Pero es el momento que estamos como mundo, ¿no? Como humanidad, que cuanto más crecemos como población, cuanto más nos acercamos como humanidad, cuanto más esas fronteras de los estados-naciones se van bajando en el sentido de que ya nos intercambiamos, ya nos mezclamos cada vez más, ¿no? Se van perdiendo sentido algunos de los paradigmas tradicionales que teníamos como para los acuerdos internacionales, como llegamos a varios tratados, incluso para seguir con el ejemplo del agua, el tratado para los océanos, ¿no? ¿Hasta dónde vas mi parte como Estado-nación para un océano? Y cuando llegamos a donde no hay ningún dueño, y por ahí vas. Entonces, es una tendencia que no toca solamente Internet, pero que nos va a tocar en muchos otros temas. Podemos explorar agua, Internet Society, por ejemplo, está explorando el tema de la floresta o de los árboles, no sé si es floresta el mismo en español, pero perdón. Y la verdad lo vamos a explorando como esa tendencia. Entonces, pensarlo en cooperación, más allá de solamente la cooperación digital, pensarlo con ese entorno. Después viene el concepto, o sea, cuando hablamos de cooperación digital, ella también ya llamó o está en los documentos, lo van a encontrar muchas veces con otro nombre, el nombre de cooperación reforzada o en inglés Enhanced Cooperation. Esa fue una preocupación desde muchos años cuando se empezaron a pensar en qué sería esa gobernanza de Internet, cuáles serían los roles de todas las partes interesadas y cuáles serían los desafíos para el futuro. Y justamente la cooperación, que en ese momento se llamó cooperación reforzada, que es lo que hoy hablamos de cooperación digital, estaba presente. Miren, en 2003-2005 fueron las dos fases de un importante acuerdo en términos de la gobernanza de Internet, que fueron las cumbres de la sociedad de información, ¿no? Que se pasaron en dos fases, porque mientras 2003-2005 se hizo también una serie de grupos de trabajo para entender justamente ese entorno, entender cuáles son los problemas y cuáles serían las potenciales soluciones con todos los sectores y todas las partes interesadas. Entonces, desde el final de la Cumbre de la Sociedad de Información en 2005, un documento clave que hasta hoy es válido para nosotros, que fue renovado y que va a ser pensado en 4 años, es la Agenda de Túnez. La Agenda de Túnez, precisamente los mencionaba, trajiste una definición de trabajo de gobernanza, una expectativa para los roles de las múltiples partes y esa necesidad de la cooperación reforzada. Y sobre todo, el punto del mandato del IGF, del Foro de Gobernanza de Internet, que después mis colegas, que con mucho gusto estoy acá en un panel de lujo con Roberto, con Bruna, con Nicolás, que le van a hablar un poco más también del IGF y las tendencias, ¿no? Con las otras temáticas que también son muy importantes. Pero lo que importa acá es decir que desde 2005 el tema de la cooperación ya está definido en los artículos 69 hasta el 71 de la Agenda de Túnez, con esa necesidad de que se habría una mayor cooperación que permita a los gobiernos cumplir, ¿no? Con sus mandatos, con sus responsabilidades en cuestiones de políticas públicas internacionales relativas a la Internet. Y que mientras no toque en los temas técnicos y operacionales, ¿no? De la Internet, sí tendría ese rol de la política pública internacional.
Y por ahí se pensaba que el camino sería justamente el foro de gobernanza de Internet para ayudar con ese diálogo. Pero son cosas distintas, o sea, la cooperación está en ese par de procesos y el IGF es uno de los mecanismos que lo hace llegar ahí, ¿no? Entonces, haciendo esa construcción dentro de la agenda de Túnez, miren que yo hablé también de la importancia de distinguir la cooperación técnica de la cooperación digital o de ese concepto de cooperación digital como lo hablamos. La cooperación técnica ya pasaba y también seguramente ya escucharon y ya o van a ver muy, muy cerquita cómo se coordinan, ¿no? Las organizaciones técnicas, sea, por ejemplo, del sistema de los nombres de dominio con ICANN y de la alocación de los números con ICANN y con los RIRs, que son los encargados, ¿no? Las organizaciones encargadas de los registros regionales para la alocación de los números, sea para los protocolos, ¿no? Para la definición de esos protocolos que viene con el IETF. O sea, hay un montón ahí de organizaciones y de siglas, de acrónimos que les podría mencionar, pero la idea no es hacerles confusión en ese momento, pero nada más aclarar que hay una cooperación que es necesaria desde la perspectiva técnica y sobre todo como se armó ya la Internet, que es también llamada la red de las redes, ¿no? Todo está basado en colaboración y cooperación para que funcione. Si eso no tiene, no funciona. No tendríamos Internet o no tendremos Internet si perdimos esa cooperación técnica. Pero cuando hablamos de cooperación digital, está más allá en el tema de la cooperación digital, ¿no? Está más allá, de las políticas públicas y sobre todo de las políticas públicas a nivel internacional. Entonces, en la definición les quería dejar esa importante distinción. Y más allá, o sea, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Ya empecé a hablar de la agenda de Túnez, ¿no? Entonces, que trajiste la definición desde 2005 con el tema de la cooperación reforzada. Y eso realmente surgió, o sea, estaba ahí parado en el documento, se hablaba de algo, pero no arrancaba, la verdad no arrancaba. Y realmente se tornó necesario por los años de 2015, cuando se repensó entre 2013 y 2015, pero cuando se inició el proceso de revisión de los 10 años de la Agenda de Túnez, y tuvimos también algunos marcos que fueron como temblores, ¿no? Para la gobernanza de Internet, que fue, por ejemplo, las revelaciones de Snowden y de la manera como algunos estados, ¿no? Lo manejaban esa vigilancia. Yo sé que mi tiempo está, entonces 5 minutos ya termino. Y justamente en ese marco de la revisión de los 10 años de la Agenda de Túnez y de la Cumbre de la Sociedad de la Información, se pensaba la renovación del mandato del IGF, pero también ya se nombraba la necesidad ahora de pensar los mecanismos reales, efectivos, de hacerle una cooperación entre los estados, entre las naciones. Entonces se inició un grupo de trabajo bajo Naciones Unidas con el acrónimo uno más de WGEC, o sea, el grupo de trabajo en cooperación reforzada, que precisamente era liderado por un brasileño, el embajador Benedicto. Y ese grupo, la verdad, avanzó con muchas de las discusiones, pero no llegó a resultados. Interesante, ¿no? Hablamos de un grupo internacional con varios estados donde sí reconocen que hay la necesidad de la cooperación, ¿no? En los temas de políticas públicas de Internet.
o digitales, pero identificaron cuáles son las barreras o las diferencias, ¿no? entre o las dificultades o los desafíos en esa cooperación. Pero en ese momento, o sea, ese grupo trabajó entre 2016 y 2018, no se llegó a un acuerdo. Los estados no estaban en ese momento de quizá de entrar en un acuerdo. Yo inicié con el ejemplo de la agua, ¿no? Lo vemos eso también con temas, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Con el acuerdo de clima de París. A veces no es el momento geopolítico que se puede hacer una decisión. Ese fue uno de ellos. Pero hubo sí un resultado, hubo un informe del chair, del líder del grupo, que precisamente identificaba cuáles son esos puntos de dificultad. Y fue, miren, en ese momento que llegó el nuevo secretario general de Naciones Unidas. El jefe de Naciones Unidas ahora es, bueno, un portugués de Portugal, Antonio Guterres, él es el secretario general, y dentro de su agenda, cuando tomó pose, ya tenía como uno de los pilares los temas de las nuevas tecnologías. Y el mensaje del jefe fue: existe una responsabilidad colectiva de dirigir el futuro de las tecnologías digitales de manera que sea posible amplificar los beneficios y mitigar las consecuencias no deseadas y los abusos. Y fue precisamente bajo esa visión del jefe, ¿no?, de Antonio Guterres, que se armó el panel de alto nivel de cooperación digital, o el HLPDC. El HLPDC fue liderado, ese panel de alto nivel, por Melinda Gates y Jack Ma, o Alibaba, y contaba con 20 expertos conocidos, incluso Vint Cerf, uno de los papás de Internet, uno de los creadores del modelo TCP/IP de Internet. Y ese panel llegó a un informe que fue llamado La Era de la Interdependencia Digital. Ahí hace una broma o una referencia, una parodia, no sé bien cómo decirlo en español, o mismo en portugués a veces, pero en los primorios, en el inicio de Internet, teníamos la Declaración de Independencia Digital, que los hombres de carne y hueso no tenían lugar en Internet porque era algo abstracto y algo sin los mismos problemas del mundo físico. Pues ya sabemos que no es así. El mundo físico y el digital están entrelazados. Entonces, decirle en ese título del informe justamente cambia, que no es más la independencia digital, es la interdependencia digital. Hay que reconocerlo, ese intercambio y cómo cuando nos tocamos en un punto lo pasamos a todos los otros, ¿no? Bueno, entonces para ya cerrar en 2 minutos, lo que les quería comentar dentro de ese informe, lo que se ha llegado a 5 puntos claves que después se han dividido, ¿no?, en 8 roundtables, o sea, se ha dado seguimiento. El informe, no sé si ha mencionado que salió en 2019 y desde 2019 hay roundtables o mesas de coordinación para discutir esos temas principales, que no son sorpresas. Global Connectivity, o sea, los desafíos de conectar a más gente, los desafíos de pensarlo esa esfera pública digital o los public goods, la inclusión digital desde las habilidades, los skills, y también los datos para eso. Un concepto que vino con el Digital Help Desk, pensarlo también cuando tengo un problema en Internet o tengo un problema ahí que es de política pública internacional, ¿dónde voy? ¿Quién llamo? ¿No? ¿Dónde encuentro soluciones? Eso también está en uno de esos roundtables. Los derechos humanos, inteligencia artificial,
el tema de seguridad y, por supuesto, el tema de la arquitectura de esos mecanismos de gobernanza de Internet. Bueno, no voy a tardar mucho más para decir que después del informe, el secretario general el año siguiente, el 2020, salió con un roadmap, con una hoja de ruta donde se aterrizó esos conceptos, ¿no? Entonces, el informe nos dijo cuáles son los desafíos y para dónde deberíamos ir. El roadmap te dice, bueno, eso es lo que deberíamos hacer. Y justamente ese año estamos en el punto de hacer las cosas, ¿no? O pensarlo cómo hacer las cosas. Les quería comentar que está lanzado desde el inicio de ese año una nueva oficina bajo el gabinete del secretario general, que es el UN Tech Envoy. Hoy está liderado por la señora María Francesca Spatolizano, es una italiana. Estuve liderado por Fabricio Hochschild de Chile. Y ese nuevo gabinete tiene justamente esa misión de aterrizar esa hoja de ruta y aterrizar esas acciones, lo que incluye el IGF Plus, que seguramente vamos a escuchar de Roberto y Bruna enseguida. Entonces yo quería solamente cerrar con eso, agradecerles de nuevo la oportunidad y espero que tengas ahí conectado un poco esas puntas, de dónde venimos, para qué queremos y para dónde vamos. Bueno, muchas gracias Raquel por todo lo que nos has dicho. Realmente, bueno, fueron puntos muy valiosos para entender qué es la cooperación digital, más que todo en este marco de gobernanza de Internet, que es lo que nos reúne aquí a todos y a todas en estos momentos. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este webinar hoy, donde tenemos un debate. Entonces, les invito a todos y a todas a que pasen a GatherTown. Les voy a dejar el link en el chat, que ahí es donde se va a llevar a cabo el debate. Les recomiendo que mientras estén en el GatherTown apaguen la cámara y micrófono acá en el Zoom, si quieren, y lo enciendan allá para que no haya interferencia entre el uno y el otro. Ahora sí, ¿está bien? Sí, hola. Ahora les pedimos a Bruna y a Roberto que se suban al podio y los alumnos se pueden sentar en las sillas. Y una vez que estemos, vamos a empezar. Hola a todos y todas. Primero quiero confirmar si están escuchando. ¿Todos? ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, este panel debate que vamos a tener acá es acerca del Multi-Stakeholder High Level Body, el MHLB. Pues bueno, esto es un panel un High Level Body que se creó recientemente y su implementación también va a ser a partir de este año. Entonces, cuyas funciones principales consistirá en asesorar al secretario general de la ONU en el tratamiento de cuestiones urgentes de la gobernanza de Internet. También coordinar las acciones de seguimiento de los debates del Foro de Gobernanza de Internet y el intercambio de propuestas de enfoques políticos y recomendaciones del foro con otros foros que se puedan articular. También busca actuar como puente informativo entre los debates y resultados del IGF o del Foro de Gobernanza de Internet y otros organismos y espacios relevantes. Estas funciones parecen cruzarse con otros espacios ya existentes dentro del ecosistema de Internet o dentro de la estructura que nos lleva hasta el IGF, por las siglas en inglés. Y esto ha generado como una cierta de duda sobre su alcance, potencia y necesidad. Entonces, por eso creímos que era necesario abordarlas en este curso abierto. Voy a empezar con una pregunta para los dos. Cualquiera de los dos puede contestar primero, que quiera.
cómo estaría organizado este multi-stakeholder high-level body? ¿Cómo esta organización puede beneficiar o no a cómo funciona el IGF y el sistema y el conjunto en general del ecosistema de gobernanza de Internet? ¿Quién va primero? Empecé con una pregunta complicada. Adelante, Bruna. Si gustas, puedes ir tú. Si prefieres, voy yo. Ok, pues bueno, primero, nuevamente, buenas tardes y gracias, Juan. Buenas tardes a todos los que están siguiendo este curso y en este caso esta sección de debate. Más que debate de confrontación, sin duda es un debate de contraste de ideas, de enfoques que seguramente por una parte representan la visión que tenemos cada uno de nosotros, Bruna y mi persona, pero sin duda cada uno de los que están presentes siguiendo esta sesión y quienes durante todo este tiempo han estado siguiendo estas posibilidades de refuerzo, de mejora del proceso de diálogo mundial, tienen, ¿no? Cada una de las personas, como digo, que siguen esto, tienen una posición formada al respecto. Es buena la introducción que hizo Raquel previamente, a quien también saludo con mucho afecto. Nos ha podido dar cuenta de cómo se ha ido dando el proceso general. En realidad, este aspecto que estamos revisando hoy es uno de los varios aspectos que se han tocado en esta intención de reforzar el proceso de cooperación digital a nivel mundial, que como han escuchado, tiene 3 hitos que se han dado más o menos cada año. El primero ha sido la convocatoria a este grupo de alto nivel hecha por el secretario general en junio del 2018. El segundo hito, un año después, julio más o menos, ha sido la presentación de este reporte donde ya se establecían algunos hitos clave que fue elaborado por este grupo de alto nivel. Y un año después, el 2020, en junio nuevamente, para el 11 de junio se presenta esta hoja de ruta, que sí pretende ya establecer con mucha más precisión, con más detalle, cuáles deberían ser los aspectos que deberían abordarse, ¿no? En toda la gama de temáticas que se han abordado, que son muy concretas y que obviamente no las vamos a tocar todas, pero una de ellas tiene que ver con cómo reforzar el proceso de diálogo. Y que en una recomendación específica, que es la 93, si ustedes revisan los documentos, en el inciso A específicamente se plantea que exista la creación de esto que se llama High Level Body, ¿no? Que forma parte de una nueva instancia, quizás complementando la tarea que había desarrollado hasta este momento y que desarrolla de hecho hasta este momento, porque todavía no se ha oficializado la creación de este cuerpo o de este órgano, pero que pretende, reitero, complementar las tareas que va a desarrollar o que viene desarrollando el grupo de múltiples partes interesadas, ¿no? El grupo asesor de múltiples partes interesadas, en inglés con su acrónimo MAC, que es el que tiene funciones fundamentalmente en una parte estratégica inicial que tiene que ver con la definición de temas que se van a discutir a lo largo de toda la preparación de los foros de gobernanza de Internet, que como ustedes saben se van organizando cada año más o menos a finales de año, y que después de esta primera parte, que es fundamentalmente estratégica, reitero que tiene que ver con la definición de temáticas que se van a abordar en función de llamados que se hacen a la comunidad, de otro tipo de relevamientos y criterios que se incluyen como parte de los insumos, tiene luego una segunda parte, yo diría, mucho más intensa respecto al trabajo que hacen los miembros, los más o menos 40 miembros de este grupo asesor, para establecer los mecanismos de recepción, establecer los instrumentos de llamada, por ejemplo, a propuestas, de talleres que se van a presentar, y luego el proceso de selección de estas propuestas, para que finalmente tengamos la organización del programa. Entonces, es bueno entender primero cuáles son las responsabilidades principales del MAC y a partir de esto entender también cuáles y cómo se conforman, ya siguiendo la pregunta de Juan, esto que sería el nuevo cuerpo o órgano de alto nivel, ¿no? El High Level Body.
Y cuando digo funciones fundamentalmente operativas ya en esta segunda parte, en suma vemos que no llegamos a encontrar algo que es fundamental y que se ha ido de alguna forma reclamando por los diferentes actores a nivel mundial, quienes están participando y siguen el proceso de diálogo, y es que sea un diálogo mucho más efectivo en términos de resultado, ¿no? Es decir, que la organización del foro tenga mayor énfasis en alcanzar resultados específicos, ya sea en la adopción de buenas prácticas en términos de políticas, ya sea en las recomendaciones que se puedan generar con más énfasis en diferentes temas que hacen a la política vinculada al desarrollo de Internet a nivel mundial, etcétera, etcétera. Y también ha habido se analiza como una deficiencia entre tener una conexión más fuerte con finalmente las instancias que toman decisiones, que son los organismos multilaterales, ¿no? De manera conjunta a nivel mundial, pero sí, sin duda con mucho más énfasis entre los países del norte global, dejando un poco por fuera a países del sur global, pese a los esfuerzos que se hacen incluso para su participación. Y quizás por la todavía poca participación que tienen otros grupos marginados. Por eso ahí también hay un énfasis importante en convocarlos e involucrarlos. Entonces, esta nueva organización pretende tener un nivel y funciones, por tanto, vinculadas a esas acciones más efectivas, ¿no? Hay una presidencia que va a ir rotando entre todos los miembros. Hay una representación de nivel ministerial o mayor, ¿no? Las instancias de gobiernos que tengan la intención de participar y que acrediten seguramente a sus miembros van a tener la posibilidad de participar como parte de este grupo. Que exista también por parte de los sectores representativos, de lo que llamamos múltiples partes interesadas, del sector o comunidad técnica, del sector académico, obviamente del sector privado también, y de las diferentes formas que tiene la sociedad civil, que quizás es el grupo más grande de estas múltiples partes interesadas. Y la intención es que delegados, las personas de mayor nivel de estas diferentes organizaciones formen parte también de esta nueva instancia. Y de la misma manera, quienes no hayan caído en alguna de estas dos categorías previas, pero que tengan relevancia en el desarrollo de Internet a nivel mundial, puedan ser invitadas a formar parte de este grupo. Hay otras representaciones que son más en relación al cargo, por eso se llaman ex officio, que tienen que ver con representantes de el país que anteriormente ha alojado el IGF, el que está alojándolo ahora para la gestión presente, y algunos de los países que va a alojar el IGF hacia adelante, en el futuro. También está presente, en este caso hoy, la presidente del MAC actual, ¿no? Y el envoy, el enviado del secretario general en el ámbito de tecnologías, que también está desarrollando tareas para esto. Entonces, quería primero dar el antecedente y de esta forma describir cómo está planteado ahora este nuevo órgano. No sé, Juan, si puedo añadir unas cosas en los comentarios. Sí, okay. Gracias y hola a todos, hola Roberto, hola Raquel. Tengo mucho gusto de estar aquí también. También fui un miembro, sigo siendo un miembro de YouSig. No sé si soy demasiado vieja ahora para esto, pero creo que está en mi corazón y voy a hacerlo para algunos años más. Pero como muy bien explicaron Raquel y Roberto, lo MHLP es una de las respuestas que fueron puestas para los debates de fortalecimiento del OIGF, y que es un debate que está como para esta comunidad algunos años ya, creo que 5 o 6 años ya, y cerca de las discusiones sobre el mandato de IGF y cómo hacer el foro un poco más interesante, cómo atraer nuevas personas para el foro y nuevos players para sus discusiones también.
Y bueno, solo por los comentarios de sociedad civil, me gustaría solo colocar que algunas de las cosas que colocamos en una carta para la UN y para el Office de Tech Envoy es que para nosotros no parece tan bueno la creación de una nueva estructura que está separada o fuera de los procesos del OIGF o fuera de los procesos del MAG, y que tendría como la responsabilidad de determinar nuevos procesos y procedimientos para todo. Entonces, una preocupación que algunas organizaciones de sociedad civil tenían era como tener un proceso que estaba demasiadamente estructurado y tiene una buena comunicación entre el MAG, entre los secretariados y esta nueva instancia que se crea ahora. Y también un otro punto que decimos es que para nosotros también la agenda de Túnez debería seguir como los pasos para las determinaciones de los límites de mandato de IGF, como lo principal documento o cosas así. Y que, bueno, las nuevas estructuras también tenían que hablar o pensar en la agenda de Túnez para las definiciones. Y, bueno, ¿qué más? Sí, hicimos también un llamado para UN y el Tech Envoy para un compromiso un poco mejor o mayor con los grupos de sociedad civil, la academia y comunidad técnica para que continuasen señalando con anticipación y claridad para todos los procesos y los próximos pasos, porque una impresión que tenemos sobre todo el debate de roadmap es que no fue tan inclusivo cuanto debería ter sido y hay algunos grupos más vulnerables y de personas marginalizadas que es interesante tener en esta conversa sobre el GEF, sobre cooperación digital y unas cosas más. Entonces, bueno, solo cortos comentarios sobre el proceso también. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Bueno, hablando precisamente sobre eso, uno de los puntos que creo que más llamó la atención, sobre todo esta parte del proceso de tomar apuntes de cómo debería estar formado el MHLB, fue que llamó mucho la atención de que las empresas privadas fueron las principales que dijeron sí a la creación del MHL, del ML, perdón, me enredé, MHLB, bien, ahora sí lo dije. Estuvieron como que en un anime para la creación de este cuerpo. Entonces, yo aquí les pregunto, ya siendo un poquito, no sé, más invasivo puede ser, ¿cuál es como que su posición personal y si pueden expresar también la posición de sus organizaciones sobre este asunto de que las empresas privadas hayan estado tan de acuerdo con la creación de esto y la posibilidad de que estos privados puedan tener una injerencia mucho más fuerte sobre el IGF? No sé, Roberto, voy a intentar empezar ahora, pero para mí creo que es parte de una impresión de que el IGF está como muy dominado por la sociedad civil. Entonces, la creación de una nueva estructura, un nuevo espacio para discusiones con los otros players y stakeholders, creo que es algo que los interesó muchísimo. Y no sé si en lo final vamos a tener un IGF que es más o menos dominado por los sector privado o algo así, pero creo que lograron esa oportunidad como un momento para como equilibrar más lo IGF y equilibrar más los espacios de decisiones y discusiones sobre cómo se pasa el foro y qué más podemos hacer sobre eso. Pero es solo una impresión, no es algo que mi institución ha discutido algo así, pero no sé si Roberto está de acuerdo y si estoy también tan loca como con ese comentario. Yo ya dije antes, Bruna, de verdad no hay
yo creo que no hay respuestas correctas en este tema. Son respuestas y puntos de vista diferentes. De hecho, hay mucho de lo que mencionas, lo comparto yo también en el plano personal. Pero, a ver, primero respondiendo rápidamente a lo que dice Juan, no hay nada sin intereses, de verdad, ¿no? O sea, todos los sectores que formamos parte de este grupo de múltiples partes interesadas, todos los que nos sentimos miembros de alguna de estas partes, tenemos intereses, ¿no? Ya sea intereses de agenda, ya sea intereses personales, intereses de nuestras organizaciones. Entonces, dependiendo efectivamente de esos intereses, no siempre quiere decir que cuando rápidamente saltamos con la mano levantada a apoyar algo, quiere decir que eso que se está conformando tiene que ver directamente o estrechamente con nuestros intereses. No necesariamente. Por lo tanto, yo prefiero siempre pensar sanamente, sin ser absolutamente inocente, obviamente. Es decir, ser sano, pensar que quienes están apoyando esto lo están haciendo auténticamente porque quieren mejorar, en términos generales, diciéndolo muy en términos generales, la cooperación digital a nivel mundial. Ya en términos específicos quieren mejorar aspectos como conectividad, que son aspectos de esencia fundamentales, ¿no? El alcanzar el 100% conectividad a nivel mundial, partiendo de un 40% que hoy debe estar conectado en nuestra región. No estoy hablando del 50 y tantos % que está conectado a nivel mundial en promedio. Estoy hablando de lo que un poco más nos interesa, y eso también es importante verlo. Quiero contextualizar el análisis a lo que pasa en nuestra región. Y en nuestra región con seguridad, y claro, ahí también hay que contextualizar que no hablamos de Brasil o Argentina o Uruguay, que son países que tienen niveles de conectividad mucho más altos. Estamos hablando de la mayor parte de los países de nuestra región cuyos niveles de conectividad son mucho más bajos. Ese es un tema clave e importante. Y quienes se suban a ese tren para buscar soluciones a eso, bienvenidos, ¿no? Quienes apoyen con fondos para organizar nuestro Lucky Jefe, se apoyan muchas de estas empresas con fondos. El Foro Mundial se apoya a muchas de estas empresas. ¿Y por qué? Porque seguramente tienen intereses. Ahora, pensemos bien y pensemos que los intereses tienen fundamentalmente la intención de coadyuvar a la mejora, ¿no? Que está todavía muy lejos. Yo ahí sí no soy tan optimista. Yo ahí sí creo que necesitamos hacer mucho más esfuerzos para realmente concretar resultados hacia adelante, ¿no? Eso no quiere decir, sin embargo, que estemos todos vigilantes como comunidad, y las diferentes y múltiples partes interesadas tenemos que estar sí claros que nadie puede de forma inadecuada jalar para su lado el barco, ¿no? Por muy financiador que sea de un proceso, por muchos fondos que se otorguen a este y otros procesos, eso no da derecho, creo, a ninguna de las partes interesadas a jalar para su lado y llevarnos a todos en busca de sus intereses. Y ahí sí necesitamos una participación equilibrada, ¿no? Por eso digo, la sociedad civil tiene muchas formas. Yo creo que hay que identificar la mayor parte de ellas para que tengan un equilibrio en su participación, lo mismo que la academia, etcétera, y el gobierno, que es uno de los problemas que hemos tenido con el Foro a nivel mundial. El nivel de participación e involucramiento de los gobiernos es bajo, porque ellos se sienten finalmente que participan en estos procesos en las instancias multilaterales, varias de ellas que las conocemos, donde nuevamente hay otro problema con nuestros países pequeños, es que nuestro nivel de representación es nulo, ¿no? Lamentablemente es así. No tenemos fuerza, y somos varios países pequeños, pero no hay la fuerza suficiente para ir a ni siquiera imponer, para plantear y que se acepten temas de agenda importante en estos organismos multilaterales. O sea, no tenemos esa capacidad. Por eso este otro espacio que efectivamente ha estado, no voy a decir más dominado, que ha tenido más participación de los niveles de sociedad civil, hay que reforzarlos también en esa línea y que haya más influencia al respecto, ¿no? Perdón por extenderme. Adelante. No, está todo bien. Me gustan hasta el momento las posiciones que han puesto en la mesa. Y bueno, nada más quería como, ya toca ir también como ir dándole vuelta y cerrando un poco a esta discusión. Me gustaría como que mencionaran como ventajas y desventajas que podría tener este multi-stakeholder high level. ¿Qué podría tener? ¿Qué piensan cuáles podrían ser? Sí, para intercalar.
Ahora ya arranco. Sí, el hecho de estar, no voy a decir estoy representando una posición, no me siento capaz de hacerlo, ¿no? Una persona es muy difícil que represente la posición de todo un grupo. Sí, como miembro del MAG actual, hay un trabajo que se ha hecho por parte del secretariado tratando de interpretar justamente el trabajo de otros grupos de personas. Hay, de hecho, un grupo de trabajo, un working group dentro del MAG, que ha estado muy intensamente proponiendo ideas respecto a este proceso de fortalecimiento de la gobernanza, que tiene que ver además con esta nueva propuesta de las tres que han habido, la que se está apoyando más, que es el nuevo IGF Plus, IGF más, que se está planteando hacia adelante, y luego ahora, como parte de las diferentes recomendaciones, ha propuesto también esta versión y ha trabajado mucho en esta versión de este cuerpo, ¿no? Este MHLB. Y eso no significa, reitero, que no tenga seguramente temas que se pueden perfeccionar y que debemos ser muy activos en toda la comunidad para ayudar a mejorarlos, ¿no? Y también tampoco quiere decir que esté carente de defectos. Entonces, hay que cuidar justamente de lograr esa mejora. Y hablando ahí sí de ventajas y desventajas, creo que la ventaja principal tiene que ver con tener un mecanismo y una instancia más efectiva para lograr esos aspectos que se le han demandado al proceso de diálogo. Es decir, ser más efectivos con los resultados, tener mayor influencia y vinculación con las instancias que finalmente toman decisiones, que esta influencia no venga solamente de los países del norte global, es decir, quienes son más influyentes de Europa, de Estados Unidos, sino tenga la posibilidad, países más chicos del sur global, de promover ideas, criterios y lineamientos que se puedan adoptar a ese nivel, lo mismo que de grupos marginados que tradicionalmente no tienen la posibilidad de alcanzar a estas instancias, ¿no? Esa es una de las ventajas. Debería tener la posibilidad de canalizar estos esfuerzos para que se puedan llevar hacia los niveles de decisión. Esa es una ventaja. La desventaja, en tanto, no, porque tampoco está claro, yo he leído algunas posiciones radicales de oposición, pero no es que se tengan ya definidos quiénes van a ser los participantes, qué rol van a tener, cuál va a ser la composición ya numérica, cuáles van a ser los mecanismos de organización de los diálogos y finalmente toma de decisiones, ¿no? Hay que sí estar vigilantes en que esto no se distorsione, y ahí sí compartiría, en caso que muchas de estas organizaciones, sobre todo del sector privado, adoptaran demasiada influencia o demasiado rol decisivo, ahí sí esa sería una desventaja, ¿no? Por el momento no hemos visto eso y creo que lo que hay que cuidar es que no se produzcan esas distorsiones. Creo que ahí todos somos parte de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso como respuesta, Juan. Bueno, creo que solo sobre el punto anterior, es importante decir que algunas organizaciones como JustNet Coalition han puesto en un debate sobre cómo ese nuevo grupo es un intento del sector privado de dominar las discusiones de IGF y Internet y gobernanza de Internet, pero al fin y al cabo es importante para nosotros insistir en una discusión que es multisectorial y no solo entre la sociedad civil y academia, sociedad civil y gobiernos o cosas así. Creo que no hay, bueno, podemos tener algunas desventajas de tener mucho sector privado o menos sector privado en esas discusiones, pero si estamos hablando de multisectorialismo o multistakeholderism o cualquier cosa así, tenemos que contemplar el sector privado también. Y con equilibrio, claro, pero solo me gustaría decir eso. Y sobre el MHLP, creo que podemos tener algunas desventajas si el grupo termina siendo un superMAG o un espacio duplicado para discutir las mismas cosas que el MAG ya hace. Y también si tenemos la inclusión de muchas personas de alto nivel y todas las discusiones como transpuesta para el MHLP y lo MAG se acaba. Porque una de las cosas que decimos en nuestra carta para secretariado es que sería mucho más interesante tener como un liderazgo
fortalecido para entregar más cosas y mejores discusiones para el IGF de una forma que lo que logremos en el fin del día es una estructura más fuerte con la comunidad y con discusiones y consultas y participación de todos. Y no solo un grupo que es como de alto nivel y así. Y también una cosa que nos parece importante es también como un análisis de costo-beneficio para orientar la decisión en el fin del día. Porque saber si debemos crear o no esa nueva estructura interna y discutir, y para discutir el alcance de su eventual mandato, para nosotros era como importante tener un análisis de costo-beneficio para entender cómo las cosas van a ser introducidas o cosas así. Y para todo, también lo más importante para nosotros es tener más transparencia de las medidas, porque sabemos que es una discusión que está puesta por los Estados miembros de la UN y solo por ahora con alguna parte del MAG y Secretariado de IGF, pero para nosotros sería aún mejor si tenemos más transparencia para generar confianza para todos y participación que son necesarias para las reformas ser impactantes, sostenibles y legítimas. Entonces creo que no son tan ventajas o desventajas, pero algunos comentarios sobre ese proceso también. Gracias a ambos, a Bruna y a Roberto. Pues bueno, ahora vamos a seguir aquí, vamos a quedarnos acá un rato, ya después podremos hacer preguntas, porque ahora viene Nicolás Fiumarelli, que nos va a hablar un poquito de ciberseguridad, y después de eso ya haremos todas las preguntas pertinentes que ustedes quieran hacer, e igual, si las quieren ir poniendo en el chat, también las pueden ir poniendo, y así las vamos recopilando. El chat acá en GatherTown está a su derecha. A su izquierda, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Confirmo que me ven. Sí, te estamos viendo, Nick. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que sigo la actividad del Youth Black IGF desde bastante tiempo y venimos participando un montón de cosas. Muy interesante el panel de hoy y la parte de discusión. La verdad que es algo súper gratificante tener personas de este nivel en un panel y en este curso abierto. Así que también muchas gracias a ellos por toda la exposición y a Raquel al comienzo. Bueno, yo lo que voy a presentar aquí, me confirman si pueden ver mi pantalla correctamente. También la pueden agrandar por allí. Bueno, lo que correspondería ahora es básicamente hablar un poco del tema de ciberseguridad, que es parte de este módulo 3, y con mucho gusto relacionaré algunos aspectos que mencionaron de esto de cooperación digital o llamémosle cooperación reforzada, que se ve impactado muchas veces en el ámbito de la ciberseguridad con todos los diferentes actores y partes interesadas, que también tienen diferentes objetivos y intereses detrás de los mecanismos de ciberseguridad y de los aspectos de privacidad. Entonces, bueno, sin más, voy a comenzar. Bueno, voy a hacer una cosita más. Muy bien. A ver si lo tengo perfecto. Muy bien. Bueno, en particular quería comenzar. Esto va a ser una introducción a los temas de ciberseguridad y su conexión con el mundo de la gobernanza de Internet. Básicamente, el paradigma de la ciberseguridad tiene varias partes. Y vamos a comenzar viendo una visión general. Internet actual, como lo conocen, ya tiene 3.000 millones de usuarios conectados, que bueno, es un poquito más del 50% de las personas del mundo, como comentaba Roberto. Lo que sucede es que, y Curvalija en el libro de Introducción a la Gobernanza de Internet, en la canasta de ciberseguridad lo expresa muy bien, habla del tema de una vulnerabilidad en Internet dada por la sociedad moderna. La cantidad de usuarios en Internet hacen que los puntos de falla y los posibles problemas puedan aparecer dadas las vulnerabilidades de esas personas. Entonces, básicamente Curvalija dice esto de que la vulnerabilidad de Internet es la vulnerabilidad de la sociedad misma. Todo lo que son el sector financiero, los servicios gubernamentales,
de repente toda la parte de seguridad, las escuelas, los hospitales, cada vez dependen más de esta interconectividad y de la red global que conocemos, o red de redes, como se les llama al Internet. Y es de una manera irreversible, ¿verdad? Ya las tecnologías y el Internet están en nuestra vida desde todo, desde el vamos, y las tensiones políticas entre los países también se empiezan a reflejar, apareciendo cosas en el ciberespacio como son los ciberincidentes, ciberdelincuentes, y sobre todo los temas que tienen que ver también con la infraestructura crítica, tanto de Internet como de la sociedad de la información en sí. Ahora vamos a ver algunas diferencias un poquito más adelante. Bueno, en esto de la introducción a los términos de ciberseguridad aparecen como varios criterios, ¿no? Se separa un poco cuando hay un incidente informático o un tema de ciberdelincuencia. Por un lado está el tipo de acciones, ¿verdad? Es decir, si hubo una intercepción de datos, de hecho a nivel legal cuando se analizan estas cosas y se hace lo que es la policía forense de ciberdelitos, se fijan justamente qué tipo de acción, ¿no? Puede ser un acceso ilícito a un tipo de información, el tema del sabotaje de un servicio o de un servidor, las famosas denegaciones de servicio, que ahora vamos a hablar un poco más adelante, y también temas más de usurpación de identidad, ¿no? Que muchas veces personas activistas o famosos en Internet resultan usurpados por hacktivistas o otras personas que tienen algún objetivo y bueno, eso puede generar un montón de temas y bueno, por otro lado están quiénes son, ¿no? ¿Verdad? Los que efectúan o el origen de este tipo de actividades. Bueno, pueden ser criminales, realmente para hacer algún tipo de robo o alguna peripecia. Bueno, también se habla mucho de anarquistas, activistas, que lo que se busca es explotar vulnerabilidades y de repente mucha gente que de repente se especializa en el hacking ético comienzan a probar a ver si hay cierto tipo de vulnerabilidades y terminan afectando a un servicio en producción, a un servicio actual, que puede ser de un banco, que puede ser de una empresa, de un hospital. Por otro lado, hay terroristas, los propios servicios secretos de los países, las policías de los países tienen un montón de actividades en contra de repente de otros países, entonces conflictos que son políticos, que suceden en el espacio físico, digamos, se representan en este espacio virtual con amenazas, ataques y diversas cosas. Por otro lado están los objetivos, el blanco de estas actividades, que son justamente a individuos particulares, compañías privadas, en fin, múltiples tipos de entidades, desde la parte de lo que es la información o la esfera pública digital que todos manejamos en nuestro día a día, ¿no? Nuestra salud, nuestros bancos, la energía, como también, por ejemplo, los temas de infraestructura crítica de Internet, un ataque directo al sistema de nombres de dominio, a los IXPs o puntos de intercambio de tráfico, entonces cortando barreras, haciendo actividad maliciosa. Un poco para introducir cómo separan en estas tres cosas o tres criterios para poder empezar a hablar de ciberseguridad. Entonces, una frase corta del libro de Curvalija es que un framework para la ciberseguridad, con el correr del tiempo y las diversas actividades y esfuerzos de cooperación también en Internet, en el mundo de la gobernanza de Internet, han ido surgiendo algunos tipos de instrumentos o instituciones que empiezan a abordar el tema de la ciberseguridad. Hay mucho ya en el área y muchos problemas sin solución también, que ahora más adelante vamos a ver una brecha o la típica discusión en los foros de gobernanza de Internet respecto a privacidad versus surveillance, que ahora les van a resultar muy interesantes. Entonces, quería empezar a hablar un poco del concepto de cómo estos lineamientos, a partir de estos frameworks que empezaron a aparecer, tienen algunos focos puntuales. Por ejemplo, uno de ellos es la protección de la infraestructura crítica. Y acá, Curvalija en el libro destaca dos posturas. Por un lado está la infraestructura crítica a nivel de Internet. Ahí ya estamos hablando de, como pueden ver a la derecha, del sistema de enrutamiento de Internet, que es BGP. Asumo que ustedes ya tienen algunos conocimientos básicos de los protocolos de Internet, etcétera, por los módulos anteriores. Allí arriba a la derecha está el BGP, que es el Border Gateway Protocol, que es básicamente el protocolo donde se direcciona en Internet para llegar a una comunicación de origen-destino. Pasa por diferentes
redes o sistemas autónomos, como se les llama, que ahí pueden ver que está el 300, el 200, el 100, y se van enrutando a través de los diferentes enrutadores para poder llegar los paquetes en Internet. Esa es una de las partes de la infraestructura crítica de Internet. Por otro lado están los nombres de dominio, ¿verdad? Esto que cuando nosotros ingresamos google.com en el navegador, nuestro navegador por detrás va resolviendo dónde es que se aloja ese dominio, dónde es la máquina o dirección IP donde está, y luego ahí a partir de ese protocolo de enrutamiento llegan finalmente los paquetes desde origen a destino. Como para explicarlo un poco bajado a tierra. Por último tenemos también algunas otras partes, como es el tema de la capa de transporte o lo que se llama como la conexión segura HTTPS, que esto corre sobre TLS y SSL, son protocolos de la capa de transporte, que aseguran un cifrado de extremo a extremo y de alguna manera también se podrían ver adulterados a nivel de Internet. A la izquierda y abajo lo que está básicamente es algunas imágenes de esta otra parte, que es la infraestructura de la información o de la sociedad. Nuestro suministro eléctrico, las redes de computadoras o redes informáticas dentro de instituciones educativas, etcétera. Suministro de agua, como comentaba Raquel al comienzo. Son cosas que ahora se empiezan a conectar a Internet y son parte de esta infraestructura crítica de la sociedad de información. Bueno, acá iba a poner algunos ejemplos que voy a ir muy rápido, solamente para refrescar algunos y establecer algunos conceptos de tipos de ataques, qué tipo de cosas aparecen en Internet. Está por un lado el malware, es básicamente un código malicioso que ejecuta acciones en la computadora y se puede alojar y normalmente se guardan en los lugares más inhóspitos que uno puede creerse. Por ejemplo, el LokiBot fue uno de los malware más famosos. Se guardaba adentro un poco del código malicioso que se ejecutaba en la computadora, venía dentro de imágenes JPG. Entonces, no había mucha forma del lado de los antivirus, etcétera, de poder reconocer que esta imagen traía adentro este código malicioso que desde otro archivo se ejecutaba y cargaba la imagen y de repente corría este código. Entonces, el objetivo de estos malware básicamente es robar información personal de las computadoras, instalan algún tipo de spyware y estas instrucciones o código que se va a ejecutar en la máquina a partir de un montón de vulnerabilidades que pueden haber, que puedan existir, y entonces terminan robando o haciéndose de esta acumulación de datos personales. Después está el adware, que muchos lo vivimos a diario, que son de repente estas notificaciones, estos carteles de publicidad que te salen, que básicamente lo que hacen es también, en el fondo tienen una onda de spyware o malware, y básicamente usan la información de los intereses del usuario para poder también de alguna forma direccionar y que esa persona haga clic y caiga en otro tipo de las vulnerabilidades. Por otro lado tenemos las botnet, que son estos ataques que estamos hablando, que son de robar información, también se pueden distribuir en la red. Esto es, el ataque puede surgir y se puede adueñar de una porción de la red y empezar a distribuirse en otras redes. Esto ha pasado, un caso famoso fue el Mirai en 2018, que fue una botnet que atacaba a todo lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Por ahí puse alguna imagen un poco más técnica, pero básicamente lo que quiere decir es que a partir del lugar donde está el attacker, que es en la parte A, con una inyección en un servidor de CNC que afectó a la base de datos de una empresa, o en este caso fue en China, eso se empezó a propagar por la red a nivel de que llegó a infectar a los dispositivos de IoT mismo, y esto hizo que fueran vulnerables cámaras, un montón de cosas, hasta impresoras que empezaban a imprimir unas cosas extrañas. Entonces, todo esto fue gracias a que justamente se distribuyó este ataque, a poder llegar a una red de computadoras que juntas puedan hacer cosas. Por otro lado, y muy relacionado, está el Denial of Service, que es básicamente es saturar un servicio mediante muchas solicitudes, y para ello justamente las botnets y otros mecanismos facilitan al hacker a estar desde muchas puntas, como quien dice, atacando. Si lo miran, esto tiene una analogía muy, muy parecida a lo que es la guerra, ¿no? Y todo esto. Sé que me quedan 5 minutitos, así que voy a ir bastante rápido. Por otro lado está lo que es el phishing, el spam y estafas, que convolucionado con todos estos demás aspectos que les mencioné antes, llegan a nuestro correo. De hecho, está estimado que más del 50% del tráfico de Internet en Latinoamérica y el Caribe es de spam o de mensajes maliciosos. Básicamente el phishing lo que trata es
hacerse pasar por una tercera organización, puede ser tu banco, puede ser por el CEO de la empresa, muchas veces se utiliza y se roba información de los personal de la empresa, entonces simulan un mail enviado por otra persona, y finalmente tienen instalado en ese mail un spyware, un malware o algo, que ustedes cuando presionan o abren el archivo adjunto que viene, ya se dispara y eso, bueno, puede ser parte de una botnet, etc. Pero a fin de cuentas también hay muchas cosas relacionadas con phishing que te hacen ingresar en lo que es un sitio parecido a Facebook y jugando un poco con la URL o con algún link, te hicieron entrar y pusiste tu contraseña y bueno, esa contraseña, de repente tú entraste normalmente a Facebook porque te redirigieron, pero esa contraseña se quedó del lado del hacker. Para ello hay muchos abordajes a nivel internacional y se han creado diferentes cuerpos y hay como diferentes focos también. Por un lado están los centros de incidentes informáticos o centros de respuesta de incidentes informáticos, como son los CSIRTs, que son a veces por país, también se pueden encontrar, que son los CERTs. Básicamente son un conjunto de personas dedicadas a recibir también problemas de vulnerabilidades, de servicios que tienen algún tipo de vulnerabilidad o de acciones que están sucediendo y bueno, y toman o redireccionan y hay un sentido amplio de cooperación en ese sentido. También han surgido desde la OEA, desde la ONU, varias cosas, por ejemplo el BPF, el Best Practice Forum on Cybersecurity, es una de las cosas más abiertas que hay en términos de ciberseguridad y de múltiples partes interesadas, que ha tenido un buen trabajo de muchas cosas que van saliendo respecto a, sobre todo a esta infraestructura de la sociedad de la información y la infraestructura crítica, cómo protegerla y cómo tomar conciencia. Y bueno, por ahí también está el marco civil de Internet, que en su momento también tuvo una relevancia muy grande. Y bueno, por ahí algunas otras entidades, por ahí mencioné la CNIWAR, que es como un punto de Warning Advisor que hay ahora en Latinoamérica. Básicamente lo que se vio era que era necesario un abordaje de las múltiples partes interesadas, ¿no? que todas las partes estuvieran en la conversación, porque todos tienen para cambiar cosas y mejorar en lo que refiere a tanto aspectos de ciberseguridad como a prevención y de fraudes, etc. Entonces hay como esto, ¿no? Entre el Estado y los individuos, nosotros vamos a querer usar servicios del gobierno, o todo lo que es Open Government, pero por otro lado también usamos datos de empresas, intercambiamos, confiamos en diferentes empresas, y a su vez el Estado va a tener que tomar un rol donde mediante rastreo e informes vayan viendo que el comportamiento de la empresa es el correcto, y bueno, por ahí hay muchos abordajes también a ese respecto de cooperación. Quería separar un par de detalles de lo que sería el ciberterrorismo y la ciberguerra. Por un lado, lo que es el uso del Internet para llevar a cabo estos ataques. Se usa el Internet como medio, entonces se ve bien reflejado ahí como la sociedad de la información conformada por las personas conectadas a Internet son una parte vulnerable. El uso de Internet para la preparación y organización de estos ataques y finalmente el reclutamiento y promoción de estos ataques por Internet. ¿Qué características tienen? Bueno, hay algunas cuestiones que son que, por ejemplo, no se pueden atribuir quién fue el origen de un ataque. De repente estas botnets ya se expanden tanto que quién fue el precursor del ataque, ¿no? Hay algunos métodos para poder identificar, pero realmente Internet hace que esto sea tan privado a veces que, o como al no tener límites y fronteras entre los países y resulta muy complicado saber quién efectivamente son los que están atacando, ¿no? Y bueno, acá me voy a tomar unos minutos para poder presentarles todo lo que es los conceptos de criptografía, un poco por arriba básicamente, los 4 pilares de la criptografía. Acá nos ponemos un poco más técnicos. Por un lado está la privacidad, confidencialidad, que es que solo puedan acceder a la información aquellos que realmente estén autorizados a obtenerlo. El tema de la integridad, que se pueda verificar que un mensaje no fue adulterado en el camino. La autenticación, cuando se puede efectivamente verificar la identidad de la otra parte de una manera irrefutable. Y el no repudio, donde no se puede denegar con una posterioridad que alguien realmente tenía la autoridad y dice ser quien fue en un mensaje. Entonces, por ahí hay un ejemplo que les voy a poner que es descifrado y descifrado, donde a partir de un texto plano se hace un algoritmo matemático, básicamente, donde se cifra la información
esta información cifrada va por un canal inseguro, que puede ser el cable, ¿no? del Internet, digamos. Y bueno, esta información, como está cifrada, no puede ser leída. Cuando llega al destinatario, se descifra con una clave que ahora vamos a ver un poco más adelante, y finalmente llega al receptor. Hay dos mundos de la criptografía, uno es la simétrica y otro es la asimétrica. Simétrica es cuando es la misma clave la que encripta y desencripta. Asimétrica es cuando hay una clave que ahora les voy a contar un poco más, que es la clave pública, que es una clave que sí se comparte con el resto de las personas. Y básicamente uno encripta con la clave pública y del otro lado está el receptor desencripta con su clave privada. Eso es un modelo que se llama clave pública, que es muy utilizado en Internet, en los protocolos. Otro concepto importante es el de firma digital, que es básicamente una función que ya no es de doble vía, que se encripta y desencripta, sino que es de una sola vía, solamente se puede encriptar, y sirve para poder firmar cosas. De repente yo tengo un documento original, le aplico una función de hash, que ya les digo es irreversible. Hay algunos métodos como rounding tables que se pueden usar para descifrar, pero es muy complejo, aunque hay formas. Pero uno es como que firma el contenido de un documento original, luego lo que se hace es, se cifra ese contenido con una llave privada. Del otro lado, como les comentaba, lo pueden desencriptar con una llave pública. Y lo que se hace para poder ver que la autenticidad es de la persona, básicamente se compara el hash del documento original, que también se envió con el mensaje cifrado, y del otro lado se le vuelve a aplicar al documento desencriptado este hash, y si coincide el hash con lo que se envió, significa que no hubo nadie en el medio que pueda modificar esto, y que efectivamente la firma, o sea, quien dice ser el originador del mensaje, es la persona que nosotros creemos que es. Algunos ejemplos para bajar a tierra, le diera poner un poco el foco, y que ustedes después vean y analicen cómo esto puede afectar en Internet, ¿verdad? Y en el día a día de todos. Por ahí, esta criptografía se utiliza de WhatsApp, cuando ustedes hablan, por ejemplo, con una persona, va encriptado de punta a punta lo que se dice, que es básicamente lo que hacíamos anteriormente. Tienen una clave privada en su teléfono, cuando hablan con otro, mandan la clave pública de ese otro, y ese otro con su clave privada, que está, ya les digo, adentro del teléfono, ahí es desencriptada. Pero de repente la parte de grupos de WhatsApp no tiene encriptación punto a punto. Entonces aparece el Telegram, aparece el Signal, y bueno, por ahí todos tienen algún tipo de encriptación, pero siempre está bueno leer un poco los términos y condiciones de cómo se resuelven estas cosas. Por ahí, para mencionar, eso era más a nivel de las aplicaciones y del mundo actual. Los bancos también usan criptografía. Muchas veces cuando ustedes están haciendo algunas cosas, va todo seguro por canales seguros con el candadito, pero a su vez cuando ustedes ingresan la tarjeta de crédito en formularios en Internet, también, además de ese candadito del HTTPS, hay otros candaditos a nivel de la capa de aplicación, que sería del dibujito de abajo la capa de más arriba, Application Layer, que ahí también hay un juego de llaves donde el banco y ustedes tienen una cierta grado de seguridad. Y en Internet también hay muchas cosas. El sistema de nombres de dominio en sus comienzos no tenía seguridad. Después se le agregó el agregado de DNSSEC, que también se maneja con clave asimétrica. Ya les comentaba el HTTPS. Y bueno, por último, el sistema de enrutamiento en Internet, el BGP, que les comentaba hoy un poco más al comienzo, también tiene algo que se llama el RPKI, que les voy a explicar un segundo este concepto. Básicamente en Internet hay 5 registros regionales, como habrán visto, que son LACNIC, APNIC, AFRINIC, ARIN y RIPE para la parte de Europa. Son los 5 regiones que tienen sus registros regionales de Internet. ¿Qué es esto? Son los registros que tienen las direcciones de Internet, las direcciones IP. Entonces las direcciones IP se van anunciando en Internet mediante este protocolo BGP. En el caso de Latinoamérica, la LACNIC tiene un sistema que es RPKI, en el cual todos los ISPs de Latinoamérica y del Caribe pueden firmar sus recursos. Entonces, ¿quiénes tienen la autoridad sobre los recursos IP? Estos ISPs, que son las organizaciones de Latinoamérica y del Caribe. Y RPKI lo que hace es, mediante esto de un cifrado, de una cadena de confianza entre los registros regionales y los registros más nacionales de Internet, como en el caso de Brasil y México, pero más abajo todavía en la estructura de los ISPs, todos ellos en una estructura arborescente que también maneja el concepto de clave privada, de clave pública. De esa forma, cuando alguien anuncia en Internet que por ahí, en esta ruta, se llega a tal dirección IP, en ese caso también se puede verificar si efectivamente
esa dirección IP es la autorizada para entrar en esa red, digamos. No quiero marearlos más con los temas complejos, pero para mencionar algunos desafíos técnicos que tiene la criptografía, esto no es decir yo firmo y encripto mi información cuando me comunico con otra persona o con el banco o los servicios de salud entre sí cuando se pasan las historias clínicas, sino que también importa con qué algoritmo estamos utilizando, cuáles son los conceptos detrás matemáticos, ¿no? No voy a ahondar obviamente en esos conceptos, pero les voy a mencionar que para lo que es criptografía simétrica, que es la que se usa la misma clave tanto para encriptar o desencriptar, en esta, la más importante es el algoritmo de AES, que hoy en día, con el tema de las computadoras cuánticas, que tampoco voy a entrar mucho en ese tema, pero seguro les interesa a muchos de los jóvenes que están aquí, bueno, se dice que AES 256 es mucho más resistente en temas de una computadora cuántica, que no vamos a andar en eso, pero ustedes imagínense que es mucho más potente que una supercomputadora clásica. En ese caso se recomienda el uso de AES 256. Y para lo que es los algoritmos asimétricos, el 2048 bit de RSA es el más recomendado. Que bueno, ahora hace poco salió que una computadora realmente lo podría romper en 8 horas. Pero como estos algoritmos se basan en temas de tiempo también, 8 horas es demasiado, así que también sería seguro. Y de hecho son los dos algoritmos seguros que se usan hoy en día en todos los protocolos de Internet que les mencioné antes. Hay una gran discusión en Internet, y ya cerrando, que básicamente, que lo escuchamos mucho en los foros de gobernanza de Internet. Yo de hecho fui Youth Fellow de ISOC 2019 en Berlín, y realmente esto lo escuché todo el tiempo. Era el foco principal de las charlas. ¿Qué es esto, no? Los gobiernos, por un lado, quieren, o las sociedades civiles de repente quieren la privacidad de las comunicaciones de los usuarios de Internet, una privacidad absoluta. ¿Por qué no que esté todo cifrado absolutamente, ¿no? Bueno, está el tema de los gobiernos, que realmente en los temas de cibercriminales y terrorismo, y también muchas veces entra en la bolsa lo que es la pornografía infantil, hace que los gobiernos quieran monitorear realmente todo lo que sucede en la esfera de Internet en su territorio. Entonces, surgen algunas cuestiones, como lo que pasó con Apple y el FBI, donde había un tema de terrorismo y querían desbloquear un iPhone y el iPhone estaba encriptado. Y bueno, Apple le denegó en principio esta liberación. Era algo que realmente era la privacidad del usuario, básicamente. Y bueno, hubo un conflicto muy fuerte que siguió en muchos juicios y finalmente pasaron muchos procesos para poder cerrar el tema. También está lo de Edward Snowden, que bueno, de hecho en el IETF, que es uno de estos eventos de los protocolos de Internet, en el IETF 93 de la República Checa, hubo una participación de Edward Snowden, y bueno, y fue básicamente este tema, ¿verdad?, de lo que pasó con Edward Snowden, que dio cuentas de lo que sucedía a nivel de Internet con los temas de seguridad. Bueno, básicamente eso fue una introducción, intentando ser lo más breve posible en los temas técnicos. Espero que les haya interesado y que entiendan un poco más también cómo esto está relacionado con los protocolos de Internet, pero a su vez en cosas que uno tiene que concientizar, ¿verdad? Que no todo es tan fácil como decir, bueno, una encriptación punto a punto. Hay cosas por detrás que depende también de diferentes partes y que los diferentes actores cooperen para que el Internet sea un poco más segura y resiliente, y a su vez los servicios, ¿no? Esta esfera de servicios a las personas y de la sociedad que se ha armado en la esfera digital, también tenemos que tenerlo en cuenta porque es muy importante para la integridad de todos nosotros. Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, y la verdad que es un honor poder participar en estas instancias con las personas indicadas. Muchas gracias. Gracias a ti, Nico. Bueno, ahora vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Bueno, quien quiera hacer una pregunta se podría aquí acercar donde estoy yo, y así lo puede escuchar todo el mundo, o si no, directamente abre su micrófono y la estarían escuchando ya sea Bruna, Roberto o yo, que seríamos los que estaríamos colocados aquí en estos momentos, o escriben en el chat, como quieran. Bien.
Él les dejo libre el podio para que se acerquen y hagan preguntas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría hacer una pregunta a Nicolás en cuanto al tema de ciberseguridad. Nos definiste muy bien cuáles son los actores que intervienen para que el sistema sea más vulnerable en cuanto a los ataques de ciberseguridad. Pero entonces, en cuanto a la población en general, ¿cómo podría ser una estrategia de educación o una estrategia que la ciberseguridad lo pueda hacer una persona de a pie? Es decir, una persona que no tenga conocimiento sobre esa ciberseguridad y que se pueda proteger en cuanto a las plataformas que use. Muchas gracias. Bueno, un poco ahí, yo no mencioné mucho el tema, pero básicamente sí, hay un tema, se separa como en dos partes. Por un lado está todo lo que es la parte de colaboración técnica en Internet, que hay diversas entidades, como puede ser la IETF, que es para los protocolos de Internet, pero también la IEEE tiene todo un tema de normativas y estándares para seguridad y intercambio de datos en Internet. Pero también surgen un montón de otras industrias y cosas, como es el Internet de las cosas, donde hoy en día hay varios frameworks, como el de la OTA, donde hay algunos aspectos que son más para informacional respecto a lo que es protección del consumidor. Como puede ser, por ejemplo, un sistema de etiquetado que diga para los dispositivos electrónicos qué tipo de información se están refiriendo, si va en la nube, si queda local. Un poco lo empezamos a ver ahora con lo que son los celulares, que te pide permisos para las aplicaciones. Si una aplicación que no debería pedirte una cámara te pide cámara, son cosas a tener en cuenta para la población general. El buen uso de contraseñas, que hoy en día ya están deprecadas básicamente. La idea es usar doble factor de autenticación siempre que se pueda, que también tiene algunos temas también ahí para ver. Y bueno, hay muchos aspectos, sobre todo lo que es formación, que es algo que se discute siempre, si debería estar en las instituciones educativas desde plano, empezar a explicarle a las personas de que cuando usa WhatsApp realmente tiene que tener en cuenta de que va punto a punto, pero también entender un poco más allá de cómo funciona todo, como para ver también los intereses y entender qué es lo que el lucro o lo que las empresas usan de nuestros datos y cuáles no, ¿no? Y bueno, siempre fue un tema complicado, el tema de que nadie te lee los términos y condiciones, realmente uno mismo no se pone a leer tampoco, a veces cuando usa una plataforma como Gatortown, también como son las términos y condiciones. Entonces digo, todos estamos un poco ante la duda y se ha perdido un poco la confianza, ¿no? en algunas cosas de Internet, pero hay que volver a recobrarla, hay que volver a hacernos partícipe y que la cooperación sea tal cosa de que realmente estemos atentos y hay mucha gente voluntaria, realmente activistas, que han descubierto backdoors y cosas que impactan y que vienen impactando de hace años y que recién ahora hay parches, tanto de los sistemas operativos, tanto de los routers, tanto de los dispositivos de Internet de las cosas, pero bueno, estamos ante un mundo adverso, así que hay que estar ahí y hay que apuntar fuerte a los temas de educación, como tú planteabas, que muchas veces es complicado, porque hay colaboraciones a nivel de las empresas y a nivel de los estándares y la academia con la comunidad técnica, digamos, de Internet, pero también hay una parte importante que tienen que hacer las empresas y los demás actores también, también el propio ciudadano. Así que a fin de cuentas es un tema bastante complejo. Espero haber respondido un poco ahí más tu pregunta acerca del contexto. Hola, buenas tardes. Mi pregunta también está un poco relacionada al tema de la ciberseguridad, porque estamos viendo que ya no solo se trata de los gobiernos adquiriendo tecnología de NSO Group o de Cellebrite para vulnerar de alguna forma la privacidad de los ciudadanos, sino que hay iniciativas como la que se mencionaba de Apple, que está, digamos, tomando un poco, sí, esa iniciativa de promover este tipo de cosas que al final ponen en peligro la privacidad de los usuarios. Y lo otro que quería tener como una perspectiva de qué podría estar ocurriendo, porque por lo menos en el año 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una resolución, agregó un punto en el que, digamos que exhortaban a las empresas privadas a desarrollar tecnología y herramientas que permitiera como
básicamente cuidar la privacidad de las comunicaciones y de lo que los ciudadanos y las personas hacen en Internet. Y por lo menos en el borrador que se ha publicado de la sesión 47, que tuvo lugar hace poco más de un mes, este punto, digamos, se removió. Básicamente esa es mi pregunta. Quería saber si es una razón específica, porque siento que para relacionar las dos cosas, el hecho de que se remuevan este tipo de exhortaciones hace que las empresas puedan tomar, digamos, la iniciativa para promover este tipo de medidas. Sí, bueno, como tú decís, es un dilema que ha sucedido desde hace bastante tiempo y siempre se ha tirado para un lado o para el otro, ¿no? Básicamente también lo que hablábamos de la privacidad versus surveillance. Y bueno, no es un tema que sea fácil de abordar realmente. Y bueno, hay muchos cambios que se han hecho, realmente hay los que tiran fuerte para el lado de que los gobiernos tomen sus propias decisiones si realmente quieren de alguna manera cuidar a los ciudadanos, pueden anonimizar y hacer agregación, o simplemente se les deja hacer lo que quieran. Entonces, también hay fuertes controversias de ambos lados. Y bueno, lo que te puedo decir es que siempre se han usado estas estrategias o argumentos de la pornografía infantil y del terrorismo como para dar siempre un poco más de poder a la parte de los gobiernos, pero siempre ha habido una tensión de que bueno, están los demás stakeholders en el medio también. Entonces, pero bueno, ha habido algunos avances y de hecho se ha propuesto hacer como un body multisectorial internacional para abarcar estos temas de ciberseguridad con todos los actores, y han habido algunos enfrentamientos en cuanto a la estructura y cómo se tiene que manejar esto. Y bueno, a fin de cuentas es algo bastante complejo y que bueno, el mejor lugar para abordarlo por ahora dentro de lo que es el ecosistema de Internet es el Foro de Gobernanza de Internet, donde realmente ahí yo por lo menos he visto algunos informes o reportes bastante fuertes contra empresas específicas, etcétera, que bueno, dan a entender un poco de que realmente hay cosas que pasan que están fuera del ojo de las personas comunes, por ejemplo, como los mortales que accedemos a Internet, pero hay que estar, digamos, atentos a cómo también poder contribuir, y hay planes nacionales de acción en los países donde ahí se puede, por algún lugar también, participar y empezar a promover este tipo de políticas públicas que aseguren un poco más bueno, los temas de privacidad y sobre todo de los datos personales y la libertad de expresión de las personas en el sentido de que no de que esto no esté monitoreado por la policía. Bueno, hay muchos modelos en diferentes países y hay mucha cosa que puede cambiar si se crean estructuras y cosas multi-stakeholder, pero también trae algunas desventajas. Entonces hay que ver ahí con varios ojos, digamos. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna otra consulta, opinión que quieran hacer? O sea, pueden escribirla tanto en el chat o acercarse acá y se comparta con todo el mundo y así podemos tenerla cualquiera. Si quieres hacer una pregunta, bueno, no sé, Eileen, ¿quieres acercarte a la pregunta? Bueno, espero que me estén escuchando. Quería agradecerles a Raquel, a Bruna, a Roberto y a Nico por todas las exposiciones de hoy. Quería hacerles una pregunta tanto a Raquel, Bruna y Roberto, teniendo en cuenta que, bueno, hay varias posturas, ya sea a favor o en contra. ¿Ustedes creen que se terminará implementando o va a pasar algo parecido con lo del punto ORG, que luego del debate, de la discusión, al final se dio vuelta para atrás, digamos? Puede ser impresión personal. Esa es mi pregunta. Si me permiten responder, Aileen. Y hay que distinguir que son dos procesos diferentes, ¿no? El cambio de administración del punto ORG, del PIR, hacia una tercera entidad privada,
Fue un proceso definido por el nivel ejecutivo, por el directorio de ISOC, de Internet Society, y por su CEO. Y lamentablemente no tuvo el involucramiento de la comunidad como se pretendía en ese caso. Y es además diferente porque estamos hablando de una administración de recursos en una magnitud muy, muy grande, ¿no? Sabemos los varios millones que representan los ingresos del punto LG para la comunidad, para el funcionamiento de Internet Society en general y para el funcionamiento de las actividades que desarrollan los capítulos, que aunque es menor, es de todas formas significativa. Entonces tenía una implicación económica importante y finalmente hubo un rechazo muy fuerte de parte de la comunidad y se definió a partir de eso dar un paso hacia atrás. En el caso de esta propuesta, sabemos que no involucran fondos de administración directa, mucho menos en esa magnitud, esa es una diferencia importante. Y por otra parte, está dentro de la hoja de ruta, que son estas recomendaciones que hemos mencionado anteriormente, muchas, varias, y una de ellas tiene que ver específicamente con la creación de este nuevo cuerpo, ¿no? Que es una, no sé si suerte de extensión del MAG, podemos pensarlo, definirlo como más o menos cada uno considere, pero es en esencia una nueva entidad que pretende complementar la tarea que hace el MAG actual y que, como había dicho ya un par de veces anteriormente, pueda ser más efectivo el trabajo y la vinculación con los niveles de decisión y sobre todo en el caso del secretario general, le sirva a él como un mecanismo de asesoramiento. Finalmente, la creación del MAG, la designación de personal, si bien siguen varios criterios, es en última instancia definición del secretario general. Por lo tanto, va a escuchar el secretario seguramente todas las opiniones que tenga la comunidad al respecto para mejorar la propuesta base existente. Va a escuchar seguramente todas las recomendaciones que tenga la comunidad para los procesos mismos de designación de quiénes serán los miembros finalmente y siendo un aspecto potestativo de él, yo considero en lo personal que eso se va a llevar adelante. Será importante continuar con el diálogo, será importante continuar con las alertas que haya que hacer para que este proceso sea positivo para la comunidad, con muchas y se cubran o tomen en cuenta muchas de las observaciones que parte de la comunidad tiene, algunas reflejadas por lo que mencionaba Bruna en sus intervenciones. Eso va a ser importante, ¿no? Y ojalá se adopten en esa línea, se cuiden esos aspectos y finalmente se lleve adelante algo que en lo personal nuevamente creo que va a ser positivo para este proceso mismo de diálogo, para que sea más efectivo y para que se logren los resultados como queremos. Esa es la opinión que tengo. Muchas gracias, Roberto. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Alguien tiene una pregunta más para hacer? Perdón, Juan, estaba respondiendo Raquel, me parece todavía. Raquel, acércate al podio acá, al que está, para que te pueda escuchar todo el mundo. Súbete al podio un poquito más a la derecha. Sí, y aquí en la marca que está al lado de Roberto, ahí te escuchan. Ahí donde se puso Pedro ahora. Ah, bien, a ver. ¿Ahora me escucha, Juan? Pues si me escucha, no hay problema. ¿Ahí? Ahí te escuchamos. ¿Ahí me escucha? Sí, te escucha todo el mundo ahora. Perdón por la incapacidad técnica. Hablaba. No pasa nada. La edad llega para todos. Fui joven un día. Pero bien. No, solo quería agregar aprovechando la pregunta de Eileen, y también como palabras ahí finales, que sí, algo va a pasar con relación a la decisión del Multi-Stakeholder High-Level Body y el mandato del IGF, y tiene fecha, que es precisamente 2025. Esa es
el año de la revisión de la Cumbre de la Sociedad de Información de los 20 años, ¿no? Eso que mencionaba de la agenda de Túnez y precisamente es la fecha límite para decidir si vamos a seguir con el mandato del IGF, si vamos a reforzar, si vamos a continuar con los mismos acuerdos, como por ejemplo esos principios y fundamentos del abordaje multi-stakeholder y cuáles van a ser las expectativas para esos roles de cada sector o de cada parte involucrada, ¿no? Entonces es un momento clave para el futuro y que no vas a decidir en 2025. La verdad, toda la evaluación de para qué sirve el IGF, para qué sirven esos acuerdos y esos fundamentos que estamos llevando, ya iniciaron ese año, ¿no? El 2025 va a ser como la llegada final de las Olimpiadas, pero la preparación iniciamos ahora el entrenamiento, ¿no? Y la evaluación. Entonces hay que pensarlo siempre con esa mirada y la idea es que sea un high level body o no, que sea un otro, quizá vamos a pensar en otra alternativa, pero el punto clave es lo que eso quiere resolver y Bruna y Roberto creo han demostrado muy bien esas perspectivas, ¿no? ¿Qué es que queremos resolver primero? Y después llegamos a la solución. Y eso es esperar, no, o mejor, perdón, no esperar hasta 2025. Participen ya, involúcrense porque tienen esa oportunidad de construir los próximos 10 años del IGF. Ojalá que se renueve. Y muchísimas gracias de nuevo. No de nada, gracias a ustedes principalmente por todo lo que nos han dicho durante estas casi 2 horas que llevamos acá. Y bueno, en caso de que ya no haya más preguntas, les digo gracias de nuevo tanto a Roberto, a Bruna, a Raquel y a Nico por sus exposiciones y a todos quienes estuvieron acá acompañándonos el día de hoy como parte del curso. Así que ya nos estaríamos viendo el próximo sábado, eso se lo digo a los alumnos del curso, con la última, si mal no estoy, sesión del curso abierto. Así que muchas gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Chao. Gracias, chao, chao. Chao, chicos, Chao, muchas chao. gracias. Muchas gracias a Gusto. ustedes. Adiós. Lol.